Estàs molt constipat, no? M'havien dit. Bueno, no, la idea més important era d'explicar al Consell Municipal de Medi Ambient els treballs que ha efectuat IDIOM sobre Can Planes, i amb l'objectiu de que la premsa tingués i els mitjans de comunicació tinguessin la millor informació possible del tema. Per això us hem citat una mica abans, perquè tinguéssiu el temps de tenir la documentació que es presentarà en el Consell Municipal de Medi Ambient. Només per resumir, per dir-ho així, que és... vosaltres sabeu que el Consorci té l'obligació de desenvolupar el pla parcial del centre direccional. És un pla parcial que ja han començat a fer i dins del qual s'hi troba l'abocador de Can Planes. Per tant, en la mida en què aquest tema ha sigut motiu de preocupació, va ser motiu de preocupació dels que van redactar el pla i és motiu de preocupació pels ciutadans de Cerdanyola, el Consorci s'ha procurat o ha treballat per tenir bones respostes i solucions sobre el fet de Can Planes. L'any 2006 van arribar amb un acord 3 administracions, que eren l'Agència de Residus de Catalunya, l'Ajuntament de Cerdanyola i l'Entitat del Medi Ambient, per promoure els treballs necessaris per tenir una proposta de remediació. Fins a aquell moment hi havia hagut 2 propostes prèvies, no 2 propostes, 2 estudis previs sobre Can Planes que es van desenvolupar, però semblava que ja hi havia la suficient informació com per passar a un estudi de diagnosis i de proposta de restauració. I això és el que ens van encomanar a nosaltres, ens van dir tireu endavant aquest projecte, i llavors nosaltres l'any 2007 vam treure un concurs per licitar les empreses que tenien que executar aquest treball. Aquest concurs el va guanyar l'empresa IDOM. De fet, va ser un acord d'aquesta comissió de seguiment de les administracions que vetllen pel nostre treball, i IDOM és el que va tenir l'encàrrec d'efectuar aquesta proposta, que bàsicament us l'explicaran directament, ells directament, però bàsicament era tenir un anàlisi molt més detallat de la situació actual i les possibles propostes de solució. Amb nosaltres ens acompanyen el Germán Monge. El Germán Monge és el director del treball, és el responsable de l'equip d'IDOM. És un equip de, no sé si són 22 persones amb molta experiència en aquests temes. IDOM és una empresa important, com coneixeu a nivell espanyol, tant en aquest àmbit com en els altres, per dir-ho així, i amb presència internacional i havent fet molts treballs d'aquest estil, per tant, plenament qualificada per fer aquesta tasca. I jo, a partir d'aquest moment, ja li passo directament al Germán que us faci l'explicació. Serà una explicació una mica llarga, deixeu-m'ho dir així, perquè és un tema llarg i que té moltes implicacions, però preferiríem que vostès tinguessin la millor informació possible en aquests moments, i alhora hem intentat fer com un cert resum del que podríeu tenir en pantalla per intentar explicar els diferents detalls, que és aquest document que us hem donat a les mans per intentar explicar totes les propostes que s'han efectuat. I per tant, endavant, Germán. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como ha comentado Miquel, va a ser una rueda de prensa un tanto inhabitual porque voy a presentarles las conclusiones del trabajo que hemos realizado en Can Planas. Es un trabajo bastante amplio y por lo tanto lo que sí queríamos transmitirles es una visión global, pero a la vez pormenorizada de lo que han sido los trabajos y de las conclusiones que hemos obtenido durante el desarrollo del mismo. Me voy a ceñir a una presentación de aproximadamente 40 minutos. Intentaré ser estricto en el tiempo para que después nos quede un tiempo para las preguntas o aclaraciones que puedan ustedes necesitar o plantearme. Bueno, el trabajo se divide en 5 fases. Una primera fase donde se realizaron una serie de trabajos preliminares que básicamente consistieron en recopilar toda la información disponible hasta la fecha, que por cierto era bastante, de diverso origen y en diversos contextos. Tanto trabajos desde el punto de vista geotécnico como de constructivos, de diversa naturaleza, ¿no?
e incluso de investigación de algunos centros universitarios que han realizado algún trabajo también en la zona. Posteriormente, y una vez hecho ese screening o diagnóstico, se acomete la fase 2, que es la caracterización medioambiental y diagnóstico de la situación actual del vertedero de Camplanas, para posteriormente, y a la vista de esos resultados, realizar un estudio o evaluación de riesgos, que a medida que avancemos en la presentación les iré explicando en qué ha consistido. Solamente decir como adelanto que este estudio o este análisis de riesgos tiene un objetivo fundamental, es el de asegurar, conocida y diagnosticada la situación de Camplanas, asegurar que las acciones que se vayan a realizar en el entorno del vertedero aseguren, valga la redundancia, la salud de los usuarios, la salud de las personas como parámetro fundamental. En una cuarta fase, y una vez realizado este estudio de riesgos, conocidas cuáles iban a ser o cuáles van a ser las propuestas de uso del emplazamiento del entorno de Camplanas, se realiza un estudio de análisis de alternativas de saneamiento o remediación. Como verá más adelante, en este análisis de alternativas trabajamos sobre 5 alternativas fundamentales y otras 2 que son alternativas de carácter complementario, para posteriormente, y una vez seleccionada aquella que desde diversos puntos de vista pueda resultar más adecuada, procederíamos a desarrollar el anteproyecto de recuperación. Bien, como os digo, el objetivo de la fase 1 es valorar la información disponible y definir las necesidades de la investigación para caracterizar de manera adecuada cuál es la situación ambiental de Camplanas. Durante el desarrollo pues, se han recopilado, como les digo, todos los estudios e información previa, se ha realizado un reconocimiento de puntos de control del suelo y aguas subterráneas existentes y un análisis de viabilidad de los sondeos que ya había realizado en la zona, se ha hecho un replanteamiento topográfico, se ha ampliado también la información preliminar de la que partíamos y se ha generado un diagnóstico ambiental preliminar intentando detectar aquellas carencias de la información disponible de partida. Cuando digo carencias, no quiero decir que hubiera cosas que estuviesen mal hechas, quiero decir que en el diseño del plan de investigación de campo que se propone para desarrollar a posteriori, lo que sí se tenía mucho interés desde el principio es en poder utilizar toda la información que se había generado hasta el momento de manera complementaria al estudio que después íbamos a afrontar en campo. De forma y manera que los recursos disponibles que se han destinado al desarrollo de toda esta investigación pudieran ser aprovechados digamos, con el mayor éxito posible. Bien, como les digo, la segunda fase, una vez desarrollado el plan, una vez recopilada la información y una vez planteado qué es lo que queríamos hacer en campo, pues lo que hemos hecho es ejecutar esta parte y con un objetivo claro, que es conocer cuál es la foto real a fecha de hoy del vertedero de Camplanas. Y de esa manera, y a través de la investigación de campo, conseguir un diagnóstico ambiental que nos permita identificar los riesgos potenciales que pudieran estar asociados a los usos previstos que se le quiere dar o que se pretende dar al entorno de Camplanas. Para tal fin se realizaron una serie de sondeos, instalación de piezómetros y tomas de muestra de agua subterránea, con correspondientes sellados de piezómetros antiguos, pues que por motivos diversos no estaban en condiciones para poder ser reaprovechados. También se realizó una caracterización hidrogeológica de la zona asociada al vaso de vertido, tanto referida a las aguas naturales que subyacen bajo el vertedero como a las aguas que están recogidas dentro de la propia masa de vertido. Se realizaron también estudios de gases y caracterización de la zona no saturada. La zona, bueno, aquí cuando hablamos de zona saturada y zona no saturada, para que lo entiendan en palabras sencillas, quiere decir aquella zona que está mojada por el agua o aquella zona que no está mojada por el agua. Insisto que nos referimos a aguas de carácter natural o a aguas asociadas a la propia masa de relleno. También se realizaron ensayos de vacío y se obtuvieron una serie de datos de campo. Con toda esta información se realizó la modelización hidrogeológica del emplazamiento porque desde el principio entendimos que era importante conocer el funcionamiento hidrológico y hidrogeológico del emplazamiento para poder entender cuál podría ser la dispersión o la posible dispersión de
de contaminantes o posible afección en el entorno a través de un elemento de transporte claro como es el agua en este caso. Todo ello nos permitió realizar el diagnóstico medioambiental y definir las situaciones de riesgo potencial asociadas a los usos previstos. Es decir, con este diagnóstico lo que conseguimos o lo que hemos conseguido es conocer cuál es la situación real del vertedero, cuáles son, cuál es la situación a fecha de actual sin ningún tipo de actuación de afección en el entorno. Cuando hablamos del entorno, pues hablamos del centro tecnológico o hablamos de las personas que pudieran hacer uso del vertedero en la situación en la que está en este momento. Bueno, ¿cuál es la situación real a fecha de hoy de las implicaciones que sobre la salud de las personas pudiera tener el estado actual del vertedero? Y también, a través de este diagnóstico y del estudio de riesgos posterior, nos ha permitido modelizar cuál sería la situación a futuro bajo una serie de criterios o de usos o de posibilidades de uso del entorno del vertedero. Bueno, todo esto evidentemente se hace bajo la normativa y una normativa de aplicación en este caso y una serie de niveles de referencia. Es decir, todo lo que nosotros obtenemos en campo es muy importante que después lo podamos plasmar o lo podamos transmitir en términos de cuánto. Debemos ser capaces de poderlo cuantificar. Y lo tenemos a su vez que referir a normas o legislaciones que estén actualmente en funcionamiento y que sean de aplicación. Por eso aquí, en este caso, en la transparencia que les presento, ven como en materia de suelos nos estamos apoyando en el Real Decreto 9/2005, así como los valores específicos derivados para metales pesados que la propia Agencia de Residuos catalana ha desarrollado en virtud del propio desarrollo del decreto que les saludo. En todo caso, siempre lo hemos hecho bajo una aproximación conservadora, aplicando de todos los valores que hemos encontrado en campo, siempre tomando como referencia aquel que presenta una concentración mayor. Este ha sido un criterio que hemos seguido durante todo el trabajo, aplicando un principio conservativo. Es decir, lo que venimos a decir es que si para la peor concentración posible ocurre o no ocurre algo, para una concentración inferior, pues evidentemente la ocurrencia en todo caso será siempre menor. Para el tema de aguas subterráneas, al no haber normativa de referencia en el Estado español y en Cataluña en este caso, hemos utilizado los valores de intervención establecidos por la normativa holandesa, que son unos valores bastante restrictivos, pero que se utilizan en Europa con bastante asiduidad. En el tema de gases, hemos utilizado valores de exposición crónica calculados por la USEPA, y para aquellos para uso residencial por exposición a ambientes interiores, y para valores de exposición aguda hemos utilizado los que provienen del INSHT y la Organización Mundial de la Salud. Otra vez les vuelvo a reiterar que son valores que habitualmente de referencia se utilizan en este tipo de estudios. Y en materia de residuos, por supuesto, hemos aplicado el Real Decreto 1481/2001 y el Decreto 1/1997 y la decisión del Consejo Europeo, los que también son normas de referencia habituales. Bueno, con respecto al trabajo que hemos hecho en campo, hemos realizado 55 perforaciones a rotación con extracción de testigo continuo, 9 perforaciones en terreno natural terciario y 46 en la masa de residuo. Hemos instalado, para que se haga una idea, los sondeos lo que hacemos es perforamos en la vertical la masa de residuo en diversos puntos, incluso el suelo natural que subyace, y a diversos niveles vamos tomando muestras. Esas muestras son las que después analizamos en laboratorio y comparamos con los niveles de referencia. Sobre residuos se han hecho 55 y 9 de ellas sobre el propio terreno natural, 46 sobre residuo y 9 sobre terreno natural. Luego se han instalado piezómetros, que los piezómetros son unas tuberías que se instalan en el propio sondeo y que nos permiten caracterizar las aguas subterráneas. Con el aspecto anterior caracterizamos residuos y suelos, en este caso lo que nos permite es a diversos niveles, según la profundidad en la que sea necesario obtener información, nos permite obtener características de las aguas y las características de las aguas. También hemos realizado ensayos de bombeo y recuperación en número de 13, 9 en terreno natural y 4 en residuos, que básicamente para lo que nos sirven es para conocer la permeabilidad del emplazamiento. Y esto, como verán después, es un dato importante a la hora de conocer si ese vaso en el que se encuentran los residuos depositados es más o menos estanco.
Y por último también hemos determinado muestras de gases, instalando diversos piezómetros. Hemos realizado muestreo de gases con 6 sistemas de muestreo a diversas profundidades y también nos ha permitido conocer cuáles son las características de los gases que están contenidos en ese vertedero. Tengan en cuenta que estamos hablando de un vertedero que contiene residuos de diversa naturaleza, como veremos después, y algunos de ellos emiten también determinadas concentraciones en gases. Y no solamente los residuos allí depositados, sino que la propia descomposición de la materia orgánica contenida en el propio vertedero, en el propio relleno, pues también provoca que de manera natural se generen también determinadas concentraciones de gases, como puede ser el caso del metano. Bueno, en este dibujo lo que pueden ver es cómo ha sido la ubicación de puntos de muestreo dentro de la investigación. No se ve muy bien, pero en los diversos colores se puede observar en color unos triangulitos azules que ven en el exterior del vertedero, que básicamente son pozos y piezómetros exteriores que ya estaban ubicados previamente al inicio de nuestro trabajo. Es ese tipo de información que hemos incorporado a nuestro estudio y que nos ha servido como background a la hora de completar la información disponible. En rojo tienen sondeos en los que únicamente se han obtenido muestras sólidas de residuos y tierras, como les comentaba anteriormente. En azul clarito son aquellos donde se han tomado muestras de suelos, pero posteriormente se han instalado piezómetros y se han tomado muestras de agua. En azul oscuro son piezómetros ranurados que llegan al terreno natural, porque también teníamos especial interés en conocer no solamente cuál era la composición de la masa de residuos del vertedero, sino cómo se comportaba el vaso que lo contenía. Y en verde clarito tienen los puntos donde se han realizado los ensayos de gases, básicamente. En esta tabla únicamente quiere reflejar pues el número de puntos de muestreo que se han tomado y la analítica asociada a cada uno de ellos. Como pueden observar, y en función de digamos aquí la caracterización de los materiales se ha enfocado desde 2 puntos de vista, por decirlo de alguna manera. Por un lado, se ha enfocado desde el punto de vista en la aplicación de la normativa en materia de suelos contaminados sobre la calidad del suelo que subyace bajo esa masa de residuos, y por otro lado se ha caracterizado también ese residuo como posible soporte a futuro de algún tipo de actividad, eso con lo que respecta a la calidad del suelo. Y luego se ha seguido otra vía de caracterización, que es con respecto a la gestión del propio residuo, a la tipificación del propio residuo. Es decir, por un lado vemos si ese residuo barra suelo cumple una serie de características de forma y manera que pueda ser utilizado para determinados usos, a la hora de luego hacer el estudio de riesgos, determinar si es compatible o no con determinadas situaciones, y por otro lado, en el caso de que hubiera que gestionar fuera del vertedero determinado volumen de material, pues también lo hemos caracterizado desde el punto de vista de su gestión, es decir, qué tipos de residuos hay y cuáles serían sus posibles destinos, ¿vale? ¿Por qué hemos hecho eso en esta fase? Porque nosotros en esta primera fase, en este inicio, teníamos que estar absolutamente abiertos a cualquier posibilidad de gestión o de actuación sobre el vertedero. Es decir, no se trataba de circunscribirse a una reutilización del vertedero como sustento de una actividad a futuro, ni tampoco como una operación meramente de gestión de residuos. Por eso, a la hora de luego, como lo verán, de poder definir hasta 5 alternativas distintas, teníamos que poder cumplir el espectro total de posibles gestión o de posible actuación sobre el vertedero. Es por esto el motivo que hemos hecho esa doble vía de caracterización. Les puedo decir como dato de referencia que en el caso de los suelos hemos sometido las muestras a unos barridos analíticos de amplio espectro que nos permiten determinar en una misma muestra más de 220 parámetros. Con lo cual, de esa manera lo que hemos hecho es cubrir un amplio espectro que nos ha permitido determinar con suficiente seguridad con qué tipo de materiales nos manejamos. Y en el caso de los residuos, pues hemos seguido la normativa europea en la materia, que deriva de la decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, que ya establece claramente qué tipo de compuestos hay que buscar para poder determinar cuál puede ser el destino de esos materiales. Bien, con respecto a la calificación del terreno natural, como les he comentado, es muy importante
conocer no solamente qué hay en el vertedero, sino sobre qué se sustenta. Nos hemos encontrado con un terreno formado por alternancia centimétrica decimétrica de arcillas, limos y arenas. Esto tiene su lógica y su razonamiento en que estamos ante una antigua explotación de materiales arcillosos, una cantera de arcillas. Y por lo tanto, básicamente lo que hay en el vaso son arcillas, y aquellas zonas donde se llegó en su momento a la fase final de explotación de la cantera de arcillas es donde aparece el terreno natural de debajo de las arcillas, que son los limos y las arenas, que es básicamente lo que nos hemos encontrado. En este dibujo que tienen, la parte rosa correspondería a los materiales de relleno del propio vertedero y la parte naranja rayada correspondería a los materiales arcillosos. Hemos visto también que existen niveles de arenas que aparecen en forma de lentejones. Y luego lo que ustedes ven ahí con unas líneas horizontales a 2 niveles son lo que hemos determinado como acuíferos. Existen 2 niveles de arenas de espesor métrico determinado, que son lo que denominamos acuífero A y acuífero B, que son las zonas, para que se hagan una idea, a través de las cuales fluye el agua de manera natural, atravesando en este caso el vertedero. El acuífero A y B están separados entre ellos, como se puede ver aquí, por niveles de arcillas y limos más o menos cementadas y con una mayor o menor grado de fracturación. Los tubitos que ven horizontales, lo que quiere representar es un corte de una zona del vertedero, es un corte real, y son los sondeos que hemos realizado. Como ven, hay sondeos que únicamente atraviesan la masa de vertido, hay otros que llegan al suelo natural y hay otros que están hechos sobre el suelo natural atravesando ambos acuíferos. Un dato importante a destacar en el comportamiento de los acuíferos en este vertedero es que, como ven, por el lado noroeste de emplazamiento aparece el acuífero A y el acuífero B, y una vez que atraviesa la masa de relleno y en salida únicamente aparece el acuífero B. Esa es una circunstancia que ha podido ser determinada en campo y que es una situación que hace que hacia la zona suroeste del vertedero el acuífero A desaparezca. Lo que hay que decir como complemento con respecto al vaso arcilloso del vertedero es que si efectivamente pudiera pensarse que nos encontramos ante un vaso arcilloso y como tal las arcillas con respecto a una arena se comportan de una manera mucho más impermeable, es decir, todos tenemos en mente un pedazo de arcilla con el cual hacemos un cuenco, le echamos un vaso de agua y prácticamente no se filtra el agua hacia abajo. Si esta misma operación la hiciésemos con un cuenco con arena, pues inmediatamente el agua bajaría hasta abajo. Esto es debido a la diferente permeabilidad que tienen este tipo de materiales. Aquí nos encontramos ante un vaso de carácter arcilloso, pero tiene una peculiaridad, y la peculiaridad es que en algunas zonas se encuentra diaclasado. ¿Qué significa diaclasado? Se encuentra fracturado de manera natural. Por otro lado, hay otro punto, digamos, de salida o de posible salida de fluidos, que sería la zona de finalización de aprovechamiento de la cantera de arcilla, que son esos pequeños sumideros de arenas que aparecen cuando uno termina de excavar la arcilla. Aquí el ejemplo clásico sería el queso de bola, cuando uno empieza a agujerear y llega y de repente le aparece lo rojo abajo, ¿no? Pues esto sería similar, es decir, nosotros vamos comiéndonos las arcillas y llega un momento que aparecen las arenas, el que está explotando la cantera ya no tiene interés porque no puede sacar más material y ahí finaliza la explotación. Entonces, básicamente el agua de aporte al vertedero en la situación actual viene del agua de lluvia y viene del agua que se filtra por las laterales del vertedero en aquellas zonas de contacto entre la arcilla y la arena y en aquellas zonas arcillosas que se encuentran un poquito más diaclasadas o fracturadas. Bien, en cuanto a la dirección de los flujos de aguas que se mueven en el vertedero, en el terreno natural pues existen están las aguas subterráneas asociadas a los acuíferos naturales que van en sentido sureste, en este sentido, básicamente. ¿Qué ocurre? Ocurre que estamos en un vertedero y el vertedero como tal condiciona el movimiento de las aguas. ¿Cómo las condiciona? La condiciona por la morfología del vaso de vertido y por lo tanto hay una serie de variaciones en las direcciones de flujo, como se puede ver perfectamente en este dibujo.
En la cubeta noroeste, que sería esta de esta zona, vemos que existe una componente en sentido noroeste. Sin embargo, la cubeta sur, que sería esta de aquí abajo, vemos que el sentido sigue siendo en dirección sureste, digamos siguiendo el flujo natural de las aguas. Es decir, en este sentido seguiría el flujo natural, pero en este sentido se ve condicionada por la masa de residuos que están vertidas en el propio vertedero. Y luego hay dos vías de recarga fundamental de agua, que ya las hemos comentado antes, pero las recordamos. En el sector noroeste se está produciendo una entrada lateral de aguas subterráneas naturales que se meten dentro de la masa de residuos, que sería lo que hemos comentado antes como acuífero A, que sería el acuífero de arriba. Mientras que la otra vía de aportación de agua al vertedero es la infiltración sobre el propio vertedero de la lluvia. Estos datos son importantes porque luego verán que en las alternativas que se proponen, una que prácticamente es común a todas ellas, una actuación dentro de esas alternativas, es el sellado y cubrimiento del vertedero para evitar en la medida de lo posible el aporte de agua hacia la masa de residuo. Bien, una vez conocida toda la información de campo, lo que se ha procedido es a modelizar el comportamiento hidrogeológico de emplazamiento, y para eso se ha utilizado dos modelos, el ModeFlow y el MT3MS, que también son programas de modelización bastante comunes en este tipo de trabajos, y lo que nos ha permitido concluir es que en la cubeta noroeste existe un flujo que va desde el interior del vertedero hacia 2 piezómetros que están instalados, y que la migración de los contaminantes se realiza a través de las paredes del terreno natural y el material de relleno, cosa que lo hemos podido modelizar, pero que a su vez también habíamos recogido información en campo que nos permitía intuir ese funcionamiento. También que existe una afección ligera de varios piezómetros en la cubeta sur, que era la parte más baja del vertedero, en la que se encuentran contaminantes con una mayor solubilidad, como por ejemplo el benceno, que salen del vertedero a través de paredes o de fondo del vertedero y fluyen en la capa del acuífero B, que era el otro acuífero que hemos visto aquí, en salida del vertedero. Bien, y por último, lo que también se concluye de esta modelización es que no se espera una afección relevante que pueda suponer situaciones de riesgo potencial para los reactores actuales en los pozos de extracción. Y aquí esto se ha podido comprobar tanto en el pozo de Castel de San Margal y en el de Camplanas, o el denominado como el vivero, así como los pozos situados al sur del vertedero. Es decir, no se espera una afección relevante que pueda suponer situaciones de riesgo potencial para los reactores en la situación actual. Aquí lo único que les quiero dibujar en este esquema es, bueno, se ha hecho un balance hídrico típico también en un estudio hidrogeológico de este tipo, donde lo que se hace es modelizar y recoger cuáles son las vías o los volúmenes en entrada de aguas al vertedero y cuáles son los volúmenes en salida. Esto permite también interpretar el comportamiento de las aguas tanto en entrada como en salida y su posible afección a los medios. Bien, con respecto al diagnóstico ambiental y de manera breve, Camplana presenta una extensión superficial de alrededor de 18 hectáreas, unos 182.000 metros cuadrados, y un volumen de residuo contenido de casi 2,5 millones de metros cúbicos. De ellos, 130.000 metros cúbicos aproximadamente son tierras y rocas, 445.000 son residuos inertes de clase 1. Hay que decir que los residuos, según la legislación vigente, se clasifican en clase 1, clase 2 y clase 3. Los de clase 1 serían los de carácter inerte. Los de clase 2, que aproximadamente están en torno al 1,5 millones de metros cúbicos, son residuos de carácter industrial de clase 2, los que hemos determinado ahora, mezclado con residuos inertes de clase 1. ¿Por qué se expresa así? Porque efectivamente lo que nosotros hemos constatado en campo, y eso también es importante luego a la hora de definir las medidas de saneamiento, es que los residuos se encuentran bastante mezclados. Es decir, cuando se explota este vertedero hace más de 30 años, se empieza su explotación, lo que no se sigue una dinámica ordenada de gestión, no por nada, sino porque en aquel momento la manera de gestionar un vertedero pues era de otra forma, no había una legislación desarrollada como la que puede existir ahora. Y aproximadamente 330.000 metros cúbicos son los residuos industriales de clase 2 y clase 3.
mezclados también con residuos de clase 1. Y aquí es donde estarían incluidas las famosas escorias de segunda fusión del aluminio tan llevadas y traídas en este tema, ¿no? Lo que pueden ver en el diseño de abajo son cómo está estructurado el vertedero, con una cubeta norte, una cubeta noroeste en este sentido y una cubeta sur. Las escorias salinas estarían recogidas en la cuneta sur, básicamente. Bien, básicamente aquí lo que describo son las condiciones o características de cada una de esas cubetas. Importante señalar que existe una interconexión hidráulica, es decir, que pasa el agua entre la cubeta noroeste y la sur, no así con la norte, que mantiene cierta independencia. Pero lo que sí se ha constatado en el estudio de todo el vertedero es que hay con respecto a los gases, que sí hay una interconexión de gases entre las tres cubetas. Esto, dentro de lo que es el comportamiento de un gas, es bastante entendible, porque un gas siempre tiende a expandirse y a ocupar el mayor espacio posible. Entonces, en ese sentido, esto también ha sido un tema determinante a la hora luego de poder proponer las actuaciones posteriores. Bueno, me voy a pasar esto un poquito más rápido porque veo que, aun haciendo el esfuerzo de síntesis, el tiempo se me está un poco echando encima y supongo que también a ustedes les interesará bastante las alternativas de saneamiento que se proponen. Bueno, la cubeta norte, al final, aquí lo que describo es qué tipo de materiales hay en cada una de esas cubetas. Con respecto al suelo y relleno, la afección en concentraciones superiores a los valores de referencia únicamente se supera para los metales pesados. En el tema de las aguas hay una afección en concentraciones superiores a los valores de referencia también para metales pesados, y en el tema de gases pues se han encontrado gases de carácter explosivo como el metano, el amoníaco, el sulfídrico y otros compuestos orgánicos volátiles procedentes de cubetas y materiales limítrofes. La palabra carácter explosivo puede sonar un tanto alarmante. Lo que hay que decir es que en cualquier vertedero en el que haya materia orgánica es normal que se genere gases del tipo al metano, que son evidentemente en determinados ambientes de carácter explosivo. Con respecto a los otros dos, tanto la noreste y la sur, vemos que la tipología de los materiales que se han encontrado es bastante similar, entre otras cuestiones por esa interconexión hidráulica que comentábamos. Y aquí encontramos de todo, desde metales pesados, hidrocarburos del petróleo, compuestos halogenados, es decir, tenemos una familia amplia de contaminantes asociado, pues evidentemente, a la amplia tipología de materiales que se han vertido. Lo que sí les quiero llamar la atención es que la cubeta norte, en este caso, la contaminación que tiene asociada está más asociada a metales pesados, siendo estos, con respecto a su posible dispersión, menos, vamos a decir, menos condicionados o menos condicionantes que lo que puede ser un contaminante de carácter orgánico o de carácter volátil. Esto también tiene su contexto cuando hablemos de las diferentes soluciones que se plantean. Bien, como conclusión, en cuanto a la tipología y distribución de la afección en el terreno natural, se concluye la presencia de afección sobre el agua subterránea correspondiente a los tramos de los acuíferos terciarios, asociados a los valores de fondo, que muestran una afección general por metales pesados, derivada de la composición del propio terreno. Quiere decir que además de la concentración en metales que se puedan haber detectado por la naturaleza de los contaminantes allí vertidos, la propia naturaleza arcillosa y la propia carga en metales que tiene ese vaso de contención, pues también determina que se encuentren determinadas concentraciones en metales que estén por encima a lo mejor de otros emplazamientos en donde esas concentraciones en metales fuesen menores. Es lo que se llaman valores geogénicos, es decir, son valores de concentración propios del vertedero en sí mismo, a los que evidentemente hay que adicionar o hay que sumar aquellos metales pesados que aparecen derivados del material contaminante que hay en el vertedero. Luego, lo que también se determina es que hay afección por hidrocarburos clorados volátiles en el sur del vertedero, en la parte de abajo, y por hidrocarburos totales del petróleo en el este. Básicamente, hidrocarburos clorados volátiles proceden de residuos de naturaleza industrial
Y los hidrocarburos totales del petróleo pues son básicamente los fuel, las gasolinas, aceites minerales, pues que en un momento dado pudieran haber sido vertidos, y como de hecho se constata en el estudio de campo que se ha realizado. Y luego se detecta una afección superficial del acuífero A en la zona noroeste del vertedero por hidrocarburos monoaromáticos, hidrocarburos clorados volátiles, clorobencenos y también productos hidrocarburos del petróleo. Esto con respecto a las aguas subterráneas. Con respecto a las aguas superficiales, decir que el torrente de San Magrans muestra una presencia de metales pesados, hidrocarburos aromáticos, clorofenoles y hidrocarburos totales, pero hay que decir que esta afección no está vinculada con el vertedero. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué determinamos que no está vinculado al vertedero? Porque este torrente se encuentra aguas arriba del propio vertedero. Entonces, esto quiere decir que hay otras fuentes ajenas al propio vertedero que en este caso producen una afección sobre el torrente de San Magrans. Bien, una vez, en definitiva, lo que aquí podríamos decir en resumen es que con respecto al suelo natural subyacente al vertedero no podemos hablar de una afección importante sobre ese suelo, pero que con respecto, y como era de esperar, al relleno del vertedero sí que encontramos una afección evidentemente asociada a los residuos que ahí se han vertido. Y con respecto a las aguas subterráneas sí que se detecta una cierta afección, pero como veremos ahora más adelante cuando hablemos del tema de riesgos, no quiere decir eso que en este momento pudieran existir problemas de afección sobre las personas debido a este episodio de contaminación. ¿Por qué? Pues básicamente, entre otras cuestiones, porque el aprovechamiento que se está haciendo en este momento de esas aguas es única y exclusivamente para riego. Entonces, como tal, como veremos ahora, esto no es un problema de carácter sanitario en este momento. Bien, en cuanto a aquí hasta ahora habríamos terminado en las dos primeras fases, que era el planteamiento de la investigación y la ejecución de la investigación de campo. Ahora pasaríamos a la tercera fase de la investigación, que es la evaluación de riesgos, el ACR, el análisis cuantitativo de riesgos. Bien, ¿cuáles son los objetivos de un estudio de este tipo? Bueno, pues es valorar la compatibilidad de los usos actuales y futuros previstos en el vertedero y su entorno en cuanto a la presencia de riesgos que pudieran ser no admisibles para la salud humana, con el fin de determinar qué actuaciones serían necesarias en el caso de que esos riesgos existan para minimizarlos, para hacerlos que sean compatibles con el uso que le queremos dar. Durante este trozo de explicación que les voy a hacer, voy a hablar muchas veces de riesgo, voy a hablar muchas veces de riesgo admisible, de riesgo no admisible. Tienen ustedes que pensar que un riesgo es una probabilidad, es decir, no es ni blanco ni negro, no es que ocurra o no ocurra algo, es que existe una probabilidad mayor o menor de que algo ocurra o no ocurra. Para eso se hace el estudio de riesgos, para ver hasta qué punto ese riesgo, esa ocurrencia de algo es admisible o hasta qué punto no lo es, y allá donde no lo sea, se deberán de implementar una serie de medidas que garanticen la salud de las personas que vayan a estar en ese entorno. Entonces, este es el objeto fundamental del estudio de riesgos. Evidentemente, esto se hace también bajo metodología aprobada desde el punto de vista científico y desde el punto de vista legislativo. Tienen ustedes que pensar que cuando un científico determina si una concentración de determinado compuesto puede afectar a la salud humana a una persona, tiene en cuenta, lo hace en base a una serie de estudios epidemiológicos, de toxicidad, carcinogenidad, una serie de parámetros. Esto le da una respuesta y le dice, de aquí usted no pase porque a esa dosis aquí usted tiene un riesgo determinado. Bien, ahí llega el científico, pero luego vienen las autoridades, los que legislan, y lo que legislan, lo que hacen es, tienen en cuenta ese rango que el científico dice que debe de cumplirse para que el riesgo sea asumible, y marcan ellos otro tramo, es decir, y ahí ya depende de cada autoridad, de cada legislador, de que ese tramo entre lo que el científico dice y otro margen de seguridad sea mayor o menor. En este caso, ese tramo, ese rango, pues viene recogido tanto en el decreto 9/2005 como en la legislación europea que existe en la materia. Eso es importante, porque tienen ustedes que entender que no es que algo ocurra o deje de ocurrir, sino que lo que se determina es cuál es el riesgo máximo admisible teniendo en cuenta estos dos parámetros, el normativo por un lado y el científico por otro. Son
valores aditivos en ese sentido. Bien, ¿para qué se hace el estudio de riesgos? Bueno, pues el estudio de riesgos se hace, el alcance del estudio de riesgos es en dos situaciones. El actual, es decir, qué pasa hoy y ahora en la condición de Camplanas en este momento, qué pasa sobre los usos del entorno de Camplanas y qué pasaría a futuro. Entonces, en cuanto a la situación actual, hemos tenido en cuenta los usuarios del área del vaso del vertedero, los que pudieran estar usando por allí, pues paseantes, lo que fuere. Evidentemente, lo que hemos hecho es un análisis de qué es lo que sucede en el vertedero. No hemos tenido en cuenta usos que ahora mismo no se den. Es decir, allí en este momento, pues los usos que hay son los que se han identificado. Pues paseantes que van por allí, alguna roturación que se ha hecho de terreno, en fin. Luego, impactos sobre áreas empresariales e industriales. Por ejemplo, en este caso, el parque tecnológico del entorno. Impacto sobre la población de Cerdañola del Vallés. Es decir, impacto, insisto, del vertedero hacia la población de Cerdañola. Y luego, con respecto a la situación futura, aquí se ha tenido en cuenta relativo a los usos previstos y básicamente nos hemos basado para hacer el estudio del plan urbanístico aprobado, lógicamente en el ámbito de Camplanas y en su entorno, entendiendo como el área afectada por la actividad del mismo, del propio vertido y hasta donde llega el plan de urbanización del entorno del vertedero. Esto también ustedes tienen que tener muy claro que para poder hacer un estudio de riesgos hay que conocer perfectamente qué se va a hacer en ese suelo, qué se pretende hacer en ese suelo, porque eso es lo que nos permite a nosotros desarrollar modelos conceptuales, es decir, dibujar la fotografía del entorno e identificar las posibles vías de afección que, como verán ahora, se basan básicamente en tres cuestiones muy sencillas: la fuente de la contaminación, en este caso el vertedero, las vías de dispersión, en este caso el agua o la dispersión por gas, y el objeto a proteger, que en este caso es la población, la salud humana. Bien, solamente hacer cuatro definiciones que son importantes para entender un poco toda esta estrategia, a veces un tanto enmarañada, del estudio de riesgos. Receptor expuesto a la afección. Bueno, se considera receptor, se considera la población que ejerce un uso o actividad habitual en el área de afección identificada, pudiendo estar expuesto a la afección por vía inhalatoria, oral o dérmica. Es decir, que uno respire algo que salga de la fuente, que uno se lo coma, porque haya partículas de suspensión que se puedan ingerir, o que uno mantenga contacto dérmico con un determinado residuo que por sus características pueda producir un problema sobre la salud. Y por otro lado, estaría qué es situación de riesgo aceptable y no aceptable. Esto seguro que en cuanto les presente todo este concepto me dirán, bueno, y cuando ustedes dicen aceptable o no aceptable, ¿qué lo dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿En qué se basa? Bueno, pues nosotros y la comunidad científica considera riesgo aceptable aquella en que los niveles de afección detectados en el medio ambiente suponen tasas de exposición sobre el receptor nulas o inferiores a los niveles de referencia sobre los que se daría una situación adversa para la salud humana. Es decir, hay unos valores de referencia, hay unas dosis determinadas a partir de las cuales y en determinada situación se considera que el riesgo no es aceptable, o en este caso es aceptable. Y en eso es en lo que nosotros nos basamos para determinar si el riesgo es aceptable o no es aceptable. Si lo es, no hay problema. Si no lo es, hay que poner las medidas suficientes y necesarias para que ese riesgo sea aceptable. Y para que ese riesgo sea aceptable, solo lo podemos hacer de tres maneras. O interferimos sobre la fuente de la contaminación para que la contaminación que se disperse sea menor, o interferimos sobre las vías de dispersión para hacer que esa fuente que permanece no llegue a lo que queremos corregir, o interferimos sobre los usos. Es decir, si nosotros pensábamos hacer un uso determinado de una determinada zona, pues con unos valores que tienen que ser mucho más conservativos, y me lo van a entender enseguida. Si yo en un determinado emplazamiento pretendo poner una guardería para niños, los valores, los riesgos que asumiré serán mucho menores, tendré que ser mucho más restrictivo, porque tengo encima una población que es mucho más sensible. Que si en lugar de poner una guardería, quiero poner una fábrica de bovinas, donde el uso y los riesgos sobre los trabajadores, en este caso, que trabajarán 8 horas al día, es mucho menos restrictivo que lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en una zona de viviendas donde haya un jardincito y donde pues ahí las personas pues echen 16, 20 horas al día. Eso por un lado. En cuanto a
periodo de estancia. En cuanto al ejemplo que les he puesto de niños adultos, pues evidentemente un niño por su propia constitución tiene menos peso, asimila menos una determinada dosis de concentración de un contaminante, pues evidentemente hay que ser mucho más restrictivos. Los valores de referencia y los riesgos que podríamos asumir serían mucho menores. Y luego están los niveles de exposición y riesgo aceptables. Estos han sido establecidos, como les he dicho antes, a nivel internacional por diversos organismos y adaptados a la legislación vigente. Bien, un repaso un poco de cuál es la situación actual en el vertedero. Bueno, aquí les intento reflejar en verde riesgos que son admisibles y en rojo riesgos que no son admisibles. Vuelvo a insistir, estamos hablando de análisis de riesgos, de admisibilidad, no admisibilidad. No me interpreten todo bueno cuando esté en verde y todo malo cuando esté en rojo. Hay que entenderlo todo dentro de un contexto global, ¿vale? Entonces, en esta situación, los usuarios puntuales sobre el vaso del vertedero, y aquí nos estamos refiriendo pues a, permítanme la expresión, la famosa vía del colesterol, esta de las personas mayores que van a darse un garbeo por allí, a hacer su media horita o su horita de paseo diaria, ¿no? Si fuera el caso, en ese caso, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros entendemos como usuarios puntuales sobre el vaso del vertedero, o gente que el vertedero en este momento no está vallado, es accesible, se puede entrar y puntualmente pues podría haber gente por allí, ¿no? Bien, lo que nosotros decimos es que la situación de riesgo es admisible para la población, en este caso y en la situación actual. ¿Por qué lo decimos así? Evidentemente esto detrás tiene todo un desarrollo, estudio de riesgos. Lo decimos porque la situación en la que se encuentra ahora mismo el vertedero, que es un vertedero de residuos, pero que está sellado, es decir, tiene una capa de arcilla. Es cierto que no en toda su superficie se encuentra exactamente igual, hay zonas que incluso se ve que se han roturado, bueno, pero en su contexto general, en este momento la situación de riesgo es admisible para la población. Esto que yo les digo, créanme, se sustenta por un estudio de riesgos detrás de todo esto. Estas son las conclusiones que yo les planteo. Decimos, solo en casos puntuales de muy baja probabilidad podría darse situaciones de riesgo no admisible para individuos aislados. Y decimos, desarrollo de actividades puntuales sobre la masa del relleno. Es decir, vuelvo a insistir, riesgo-probabilidad. Lo normal es que no pase nada con los usos que ahora se están dando. Si alguien va allí y se coge una pala y se cava una zanja y se pone ahí a merendar y se monta la tienda de campaña, pues evidentemente ese es un uso no habitual, un uso puntual, y evidentemente habría una probabilidad de que el riesgo fuera no admisible. ¿Me explico? O sea, lo que les quiero transmitir aquí es que siempre hay que verlo todo en un contexto global, en un tema de probabilidades, en un tema de riesgos. La realidad es que en la situación actual, para usuarios puntuales sobre el vaso del vertedero, los riesgos serían admisibles para la población. Eso es el mensaje de esta primera parte. Con respecto al Parque Tecnológico de Población de Cerdañola del Vallés. La exposición a la afección del vaso del vertedero en el entorno de este se produce por dispersión atmosférica de gases del vertedero y transporte de contaminantes a través del agua subterránea fuera de los límites del vertedero. ¿Por qué decimos que se haría por dispersión? Porque el contacto en este caso, el contacto dérmico al que decíamos antes, no existe, porque existe una distancia física entre el vertedero y el centro tecnológico. Por lo tanto, nosotros aquí lo que hemos determinado es que bajo la distribución de usos actuales, la situación para los receptores considerados, el parque tecnológico, los trabajadores del parque tecnológico, es admisible, ya que la distancia desde la masa de relleno al vertedero a los receptores supone un grado de dilución de la contaminación suficientemente alto, ¿vale? Aun siendo conservativos, aun pensando que determinada concentración de ese material pudiera llegar al parque tecnológico, si esto sucediese, la afección sobre los trabajadores sería mínima, sería un riesgo admisible. Y volvemos a insistir, solo en casos de muy baja probabilidad en que las condiciones atmosféricas fuesen suficientemente adversas, se podría dar situaciones no admisibles para receptores puntuales en el área del parque tecnológico. Es decir, como estamos hablando de probabilidades, yo no puedo decir taxativamente no va a ocurrir nada nunca. Pues si hay un vendaval de la pera y en ese vendaval la dirección del viento determinada va hacia el centro tecnológico, pues en ese momento, en esa ocasión y durante ese vendaval, eso podría llegar al centro tecnológico. Pero es de harto baja probabilidad y en caso de ocurrencia ocurriría durante un tiempo limitado. No es una cuestión a la que los trabajadores del centro tecnológico se encuentren expuestos constantemente, ¿vale? Con respecto a los usos de los pozos actuales ubicados en el entorno del vertedero, también se ha mirado, bueno, ¿qué otras posibles fuentes de afección
el agua de los vertederos del entorno. Hay que decir que actualmente esas aguas únicamente se utilizan para abastecimiento en riego, no para consumo potable. Es decir, evidentemente, como ustedes saben, el agua potable que toman ustedes en sus domicilios, bueno, yo no sé si aquí lo toman de la red pública o la toman embotellada, esto ya depende de gustos, pero evidentemente no estamos refiriéndonos a ese agua en este caso, nos estamos refiriendo a un agua que tiene un uso concreto que es abastecimiento para riego. Por lo tanto, en esa situación y para ese uso, no olviden ustedes que los riesgos siempre se determinan en función de los usos. El riesgo es admisible, ya que la distancia, efectivamente, ya que la distancia desde la masa de relleno del vertedero a los receptores supone un grado de dilución de la contaminación suficientemente alto. Entonces, para el uso al que se determina el agua, en la situación actual, no existe un riesgo no admisible. Evidentemente, si alguien decidiese utilizar ese agua para bebérsela, pues tendríamos que hacer el estudio de riesgos correspondiente para ver en ese escenario qué ocurriría. Les puedo adelantar pues que lo más lógico y normal pues es que ese agua no, para empezar, sanidad no permitiese que fuese aprovechable, pero no por una cuestión de carga química, sino probablemente por una cuestión únicamente incluso de carga orgánica, que tenga coliformes, que tenga cualquier tipo de baterías que la hacen no potable. Y con respecto a las medidas propuestas, al darse una situación de riesgo admisible en la situación actual, para los usos actuales del vertedero y su entorno, en principio no se requieren desarrollos de medidas correctivas específicas. Es decir, que si en Camplanas no estuviese previsto hacerse nada, en este momento no habría que tomar especiales medidas para salvaguardar la salud de las personas en este momento. Esto es lo que quiere decir en conclusión. Ahora bien, sí que se habla de medidas preventivas y de seguimiento sobre el vertedero y su entorno inmediato. Es decir, no habría que actuar directamente, pero sí habría que tomar una serie de medidas preventivas. Aprovechamientos del agua, lo que les decía. Si ese agua se va a usar para algo que no es riego, el análisis de riegos no lo ha tenido en cuenta, porque tiene en cuenta escenarios reales. Por lo tanto, habría que ajustar el estudio a esa nueva situación. Bueno, aquí lo que les muestro en estas dos transparencias es el plan urbanístico aprobado. Sobre el plan urbanístico lo que hemos hecho, el entorno se puede imaginar que es el vertedero, y lo que hemos hecho es sectoralizarlo. Lo hemos dividido en sectores para poder atacar el estudio de riesgos de una manera más específica. En este, lo que señalamos son, dentro de los resultados que hemos obtenido en campo, pues en diversos colores zonificamos el tipo de material que hay en cada una de las zonas. La parte rosa que ven abajo es lo que se correspondería con la mancha de escorias de salinas y otro tipo de residuos de carácter industrial. Lo que se ha podido observar con respecto a estudios anteriores es que esa mancha tiene que inicialmente tenía una forma similar a la zona 7, pues está un poquito más hacia el sur y un poquito más alargada. Esto, ¿por qué se ha podido hacer así? Porque después se ha hecho en el número de sondeos mayor, ha permitido hacer más cortes y ha podido definir un poquito más de grado de precisión la distribución de ese material. Bien, con respecto al plan urbanístico aprobado y con respecto a las conclusiones generales que nosotros hemos obtenido cruzando el plan con la situación actual del vertedero, en primer lugar, con respecto a los usos ubicados sobre el material de relleno, consideramos que hay un riesgo no admisible para uso residencial y comercial por inhalación de vapores, material de relleno del vaso vertedero y relleno y gases de vertedero. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en este momento no es posible edificar sobre el propio vertedero viviendas. Sobre la propia masa de material de relleno, tal y como está ahora mismo, sería inadmisible en la situación que está ahora mismo, tal como está, dedicarlo a usos residenciales y comerciales, porque existe riesgo del tipo que aquí se mencionan. Cuando decimos por inhalación de vapores me dirán, oye, pero si me ha comentado usted que eso está sellado, que no del todo, pero sí, pero claro, es que si estamos hablando ya de utilizarlo como zona residencial, ya estamos hablando de hacer garajes, estamos hablando de espacios confinados, estamos hablando de la movilidad de los gases a ambientes interiores. Entonces, en la situación en la que estamos ahora, en principio, nosotros decimos no es admisible hacer viviendas encima del vertedero. Encima del vertedero, vuelvo a insistir, en la situación actual, sin ninguna medida que corte alguna de esas vías de riesgo.
Decimos riesgo no admisible por contacto directo con el material afectado, en caso de encontrarse en superficie sin pavimentar. Es decir, que si estuviéramos en contacto directo con ese residuo, habiendo escapado para determinados usos, pues ahí existe un riesgo de contacto, pues que no admisible en principio. Respecto a los usos ubicados en el límite del vertedero, es decir, fuera del entorno del vertedero, decimos hay un riesgo no admisible para usos residenciales y comerciales por inhalación de vapores, relleno y gases por difusión lateral a través del material de relleno. Es decir, estamos diciendo que la situación tal y como está, si quisiéramos pegado al vertedero construir unas residencias con sus garajes, en determinadas zonas que pudiera estar planificado hacer viviendas, no sería posible, tal y como está la situación ahora. Habría que tomar las medidas oportunas, insisto, actuando sobre la fuente, sobre la vía de dispersión o sobre los usos de los suelos, ¿vale? Y luego está la problemática social agua subterránea. Bajo la situación actual, las concentraciones detectadas en agua subterránea no suponen situaciones de riesgo no admisible por inhalación de vapores, ya lo hemos dicho, pero la calidad del agua subterránea en el vaso del vertedero y su entorno requiere desarrollo de nuevos análisis de riesgos en caso de darse situaciones de aprovechamiento de aguas subterráneas. Es decir, que si esa agua la vamos a usar para algo, la del vertedero, tendremos que hacer un estudio de riesgos adecuado a los usos que queramos darle a ese agua. Bien, esta me la voy a saltar porque es prácticamente lo que les vengo diciendo todo el rato. ¿Cuáles son las medidas correctoras de alcance y objetivo? Bueno, las medidas correctoras sobre el plan urbanístico aprobado tienen el objetivo de garantizar situaciones de riesgo aceptable para los usos previstos. Es decir, hay un plan aprobado. Para que ese plan sea compatible, hay que ver si hay riesgos. Si no los hay, perfecto. Si los hay que tomar las medidas oportunas. Y esas medidas son fuente, vía o usos del suelo. Sobre esos tres parámetros y ningún otro debemos de actuar. Reducción de las concentraciones en la fuente, limitación de la movilización de contaminantes a través de las vías de dispersión, reubicación de determinados usos previstos en el plan, poniendo aquellos que son menos sensibles en situaciones donde pueda haber un mayor riesgo y poniendo aquellos que son más sensibles en aquellas zonas donde el riesgo sea menor, ¿vale? En todo caso, todas las medidas irán acompañadas de planes de seguimiento durante las tareas de recuperación ambiental para asegurar los objetivos de lo que se quiere hacer. Es decir, una medida no solamente se implanta, sino que hay que ver que efectivamente está siendo útil. Y efectivamente, cualquier medida que se aplique tiene que ir acompañada de un plan de seguimiento. Bien. Una vez tenemos ya la foto y el estudio de riesgos en el emplazamiento, y como resumen del estudio de riesgos les hago 4 apuntes. Situación actual. No hay un riesgo inadmisible para los usos que actualmente, o mejor dicho, hay un riesgo admisible para los usos que actualmente soporta el vertedero y su entorno, le hace aprovechamiento de aguas para riego, le hace a posible afección sobre el centro tecnológico que no lo hay, o le hace las personas que de manera eventual se mueven en el entorno del vertedero en los usos que a la fecha de hoy se han venido realizando, ¿vale? En ese sentido no hay riesgo. A futuro, y con respecto al desarrollo del plan urbanístico, hay una posible afección si planteamos una serie de actuaciones directas sobre la masa del propio vertedero, sobre la propia masa del vertedero, ¿vale? Existe una posible afección por dispersión de gases desde la masa del vertedero hacia su entorno, por difusión, ¿vale? Hay una afección sobre las aguas subterráneas, pero no existe un riesgo de afección sobre la salud de las personas porque en principio los usos que se contemplan para esas aguas exclusivamente son, en algunos casos, como agua de riego. Si fueran a hacer algún otro tipo de usos, habría que hacer un estudio de análisis de riesgos específico, ¿vale? Conclusión con respecto a futuro. Para poder compatibilizar el plan urbanístico con la situación del vertedero y la dispersión de la contaminación que él contiene, hay que tomar una serie de medidas de saneamiento, ¿vale? Bien, entonces pasamos a las medidas de saneamiento. Esta sería ya la cuarta parte del estudio. Ya me queda esta y la siguiente. Aquí contemplamos 5 alternativas principales.
una sería la excavación total del vertedero, 2 sería el sellado total del vertedero, la 3A y la 3B son similares, básicamente es una actuación mixta de excavación y sellado mediante diversas técnicas de apantallamiento. La 4 sería una gestión de los usos futuros, es decir, se trataría de no hacer nada estrictamente, sino limitar los usos del entorno hasta donde el estudio de riesgos dice que hay riesgo. Es decir, ¿qué ocurriría si no hacemos nada? Es decir, ¿dónde podríamos empezar a desarrollar nuestro plan urbanístico? Y luego el 5 sería un confinamiento completo, que sería prácticamente bunkerizar el vertedero. Eso luego veremos que tiene unas implicaciones de subidas de nivel de aguas y demás, pero prácticamente sería atravesar absolutamente los 2 acuíferos que subyacen en el vertedero y bunkerizar aquello de manera pues que ni entre ni salga nada del sistema. Y luego, paralelamente, en horizontal hay 2 técnicas que llamamos técnicas alternativas o complementarias, que sería el tratamiento in situ, que estos son técnicas habituales de saneamiento, pues imagínense que en el propio vertedero, pues como ya se ha detectado en algunas zonas, haya producto libre, aceites en algunas determinadas zonas, pues que mediante una técnica de extracción o de venteo o alguna técnica clásica de saneamiento se pueda complementar a cualquiera de las alternativas que elijamos arriba. Y luego estaría la otra parte, que sería la excavación parcial del vertedero. Y aquí es donde hablaríamos de la alternativa de excavación de las escorias salinas. ¿Por qué hemos querido darle una especial relevancia al tema de la excavación parcial de las escorias? Pues porque cuando nosotros planteamos el estudio de alternativas, pues sí es verdad que la propia opinión pública tenía una sensibilidad especial con respecto a las escorias salinas. Tengo que decirles que lo que es la composición del vertedero, hay otros productos de carácter industrial que están tipificados también como residuos de tipo 3, que se lo digo como quieran. Les puedo decir que tienen pueden tener tanto protagonismo como las escorias salinas, o que las escorias salinas no llegan a tener tanto protagonismo como se les asigna, ¿no? Este sería un poco el planteamiento. Pero, dado pues que sí que había una sensibilidad en ese sentido, también hemos querido hacer un estudio de qué se podría hacer con esas escorias y qué implicaciones técnicas y económicas tiene. Bueno, alternativa 1, que sería la excavación completa. Básicamente lo que haríamos aquí sería reperfilar la masa, estos serían unos cortes, lo que ven ustedes arriba, de la masa de residuo. Ahí tenemos, básicamente lo que se trataría es de excavar absolutamente todo el vertedero y llevárselo a otro destino, en función de la tipología de los materiales que contiene, llevárselo a otro destino. Así de simple de explicar, en principio. Y luego generar un sellado de ese material, con un sellado determinado, pues que permita pues poder desarrollar allí otros usos. Lo que hay que ver es que en ese material un 23% del total debería ir a un vertedero de clase 1, que sería el de residuos inertes, digamos, para que se hagan una idea, pues pueden ser cascotes de demolición de una casa o algo similar, trozos de hormigón. Un 63% total a depósito de clase 2, que son residuos que tienen que cumplir, que tienen unas concentraciones, unas características determinadas y que tienen que ir a un vertedero de mayor seguridad, por decirlo de alguna manera. Y luego los de clase 3, que serían los que van a un vertedero de residuos peligrosos o de residuos industriales, digamos, de mayor calado, como sería, por ejemplo, parte de las escorias salinas. Bueno, pros y contras. Bueno, mínimo riesgo en la situación futura en cuanto a la ubicación estudiada, evidentemente, porque nos hemos llevado el residuo, por lo tanto el riesgo es mínimo, y permite el uso de emplazamiento sin ninguna restricción. Aquí básicamente lo que se haría es vaciar el vertedero y luego rellenarlo con un suelo que esté en condiciones, o un relleno en condiciones, luego se hace un sellado y luego ya se dedica a lo que se desee. Esto, que aparentemente parece más sencillo, muy sencillo, pues claro, tiene sus implicaciones. Tiene un alto impacto en fase de ejecución. Imagínense movilizar 2,5 millones de metros cúbicos de residuos. Como ejemplo próximo a esto tienen el vertedero de Rivas hacia Madrid, que se movilizaron casi 4 millones de metros cúbicos de residuos que básicamente eran todos o casi todos de tipo 1, asimilables a tipo 1. Aquí tenemos de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Y bueno, pues evidentemente esto crea unos problemas de impacto durante la fase de ejecución que se pueden imaginar, de polvos, de olores, de humos, de pues todo lo que conlleva una movilización de ese tipo.
Los tiempos de ejecución serían elevados porque habría que excavar 2,5 millones de metros cúbicos. El coste sería muy elevado, asociado básicamente a la gestión de los residuos. Para que se hagan una idea, una tonelada de residuo de clase 3 puede estar en torno a los 130 euros tonelada de gestión. Y uno de clase 2 pues puede estar en torno a los 40 euros tonelada, más el transporte. Y uno de clase 1, pues igual sobre 20-25 euros tonelada. O sea, si multiplican eso por 2,5 millones de metros cúbicos, que a su vez lo tienen que multiplicar por la densidad, que es 1,8, pues calculen ustedes las toneladas que salen. Bueno, ahora lo vamos a ver. Luego, dudas sobre la capacidad real de los depósitos alternativos. Claro, esto hay que llevarlo a algún sitio. Entonces, en este momento en Cataluña, a lo mejor sí que hay para meter 2,5 millones de metros cúbicos, pero a lo mejor hay para meter esto y nada más. Entonces, este también es un tema que habría que tener en cuenta. Y luego, limitaciones de los usos de las aguas subterráneas por afección remanente. Aunque se haya retirado todo el material, sobre las propias aguas durante un tiempo habría una limitación de uso hasta que esas aguas recuperasen de una manera natural sus características primigenias. Por último, decir que no resuelve el problema, simplemente lo traslada, como pueden ustedes entender fácilmente. Presupuesto asociado, alrededor de 200 millones de euros, asociado básicamente al movimiento de tierras y a la gestión de residuos. Solamente a la gestión de residuos se lleva 140 millones de euros. Bien, la segunda alternativa sería una barrera, sería un sellado de todo el entorno del vertedero, es decir, lo que ven ustedes en color naranja sería el límite actual del vertedero y lo que haríamos sería poner una barrera que fuese, digamos, que se colocase sobre el límite entre el suelo natural y el vertedero, puesto sobre el suelo natural, y ahí lo que haríamos es poner una barrera. La zona roja sería una barrera física con una pantalla de cemento bentonita impermeable a gases y a líquidos, a una profundidad tal que atravesemos el acuífero A, el primer acuífero, el que está en ese sentido más afectado, ¿vale? Y en verde lo que les aparece es el resto de la pantalla, que sería con un sistema de este tipo, una construcción de pantallas, en el resto del terreno, que sería de menor profundidad en ese caso, por la propia tipología y potencia de vertidos. Y luego eso se completaría con un sellado superficial de toda la masa de vertido. ¿Esto qué pros y qué contras tiene? Bueno, en realidad, como ventaja, no se realiza un transporte ni se generan residuos, más que lo que corresponda a un reperfilado. Comparativamente es una técnica fácilmente aplicable de ejecución porque no se trabaja sobre el residuo, trabajamos sobre el terreno natural que está en el entorno del residuo y el coste es relativamente bajo, sobre unos 50 y tantos millones de euros, es relativamente bajo. Pero, como contra, sería necesario un plan de mantenimiento y control post-clausura. Es decir, habría que mantenimiento y control como cualquier otro vertedero durante 30 años, habría que controlarlo. Limitaciones en cuanto al uso y construcción sobre la superficie. Dado que hay un sellado en toda la superficie, en esa zona no se podría hacer absolutamente nada. No elimina los posibles riesgos futuros asociados a la pluma de afección de aguas subterráneas sobre el terreno natural, porque claro, estamos diciendo que atravesamos el acuífero A, pero el acuífero B, el agua sigue fluyendo. No es un problema de afección, porque no se está usando ese agua, pero no eliminamos el problema de la dispersión de contaminantes en ese agua, porque el vertido sigue. Nosotros podemos sellar por arriba, podemos sellar por el lateral, pero por abajo evidentemente no podemos sellar en este momento. Y luego determinaría limitaciones en el uso de agua y limitaría la superficie útil, la superficie útil no admisible sobre la masa de residuos. Claro, ahora verán en las siguientes soluciones cómo lo que tendemos es a liberar superficie útil. Es decir, zonas donde hemos encontrado tipologías de residuos de carácter inerte en potencia determinada, lo que planteamos es excavarla y liberar espacio. Aquí no, aquí es al revés, aquí nos vamos al límite de vertido y hipotecamos más superficie, ¿vale? Los costes asociados a esta alternativa serían alrededor de 52,5 millones de euros. La tercera alternativa, que son dos en realidad, la 3A y la 3B, aquí básicamente lo que hacemos es una actuación mixta de excavación y de sellado. Es decir, si ustedes, con respecto a lo que hemos planteado anteriormente, ven como prácticamente la actuación la circunscribimos
fuera del límite del material de vertido, hipotecando más terreno. En este caso, lo que hacemos es, ponemos una serie de pantallas, utilizamos, digamos, lo que hacemos es una actuación mixta en la cual, por un lado, lo que hacemos es liberar, como pueden ver en esta zona, si ustedes ven aquí, ven cuál es el límite actual de vertido, que es esa línea discontinua, y ven ustedes dónde nosotros estamos actuando. Estamos prácticamente retirando el residuo que aparece en esta zona y liberando esta zona para poder desarrollar el plano urbanístico en ese sentido. Evidentemente, asociado al estudio de riesgos que en esas circunstancias hemos realizado. Y aquí pasaría lo mismo, estaríamos recuperando esta zona y en esta zona de arriba igual. En definitiva, lo que estamos haciendo, tanto en esta alternativa, la 3A como la 3B, es utilizar una técnica mixta de retirada, excavación de residuos y de ejecución de muros de sellado. Muros o pantallas. La diferencia entre la A y la B únicamente estriba en la manera de realizar esos muros. Es decir, en el ejemplo de la alternativa A, lo que hacemos prácticamente es excavar a un lado y a otro y implantar un muro a doble cara que por ambos lados lo que va a ser es un muro que no sea permeable a gases, que es básicamente, bueno, a gases ni a aguas a ese nivel, pero que es básicamente lo que a nosotros nos está preocupando, la dispersión de la contaminación del vertedero, la dispersión por gases, ¿vale? En la segunda opción, prácticamente lo que hacemos es lo mismo, lo único que cambia la técnica de construcción. En aquel lado, para hacer este muro, tendríamos que excavar el residuo a este lado y a este. Generaríamos un volumen de residuo que tendría que ser gestionado y luego rellenaríamos con suelo limpio, ¿vale? Sería este dibujo. En este caso, lo que estamos haciendo es estamos hincando dos pantallas, una pantalla en el límite de la zona que queremos recuperar y a unos 25 metros aproximadamente ponemos la otra pantalla. Lo que procedemos es a un vaciado de ese material y después a rellenarlo con material limpio, o con material impermeable, o con material arcilloso. Esas son técnicas utilizadas habitualmente. La construcción, por ejemplo, una práctica clásica de este tipo de construcciones para las estaciones de subterráneos, de metro. Entonces, son soluciones constructivas absolutamente contrastadas y evidentemente pues con una durabilidad a tiempo importante. Bueno, pros y contras. Tiempo de ejecución relativamente bajo en términos previstos, 18 a 20 meses. Esto también dependerá un poco también del volumen de muros que haya que construir en este caso. Coste comparativamente más asumible con respecto a otras alternativas. Permite compatibilizar los usos futuros y el planeamiento con la situación del suelo recuperado. Y en el caso de la alternativa B, se minimiza la cantidad de residuos que hay que sacar y gestionar. Eso, como veían, en el caso del muro de la izquierda había que hacer unos taludes que requería un volumen importante de material. En este caso, pues simplemente habría que gestionar el material que está entre las dos pantallas. Como contras, es necesario un plan de mantenimiento y control post-clausura, limitación de uso de las aguas subterráneas, en este caso sería lo mismo, impacto negativo en el medio ambiente durante la ejecución de los trabajos, evidentemente hay que mover más material y hay que mover material, aunque no tanto como en una excavación total, y la alternativa B no permite garantizar su efectividad en el nivel de estudio actual. Bueno, aquí lo que quiere decir es que para poder ejecutar la 3B, en este caso, con ese sistema constructivo de pantallas, habría que hacer algunos estudios complementarios, que esto, lógicamente, en el caso de que se desarrollase esa alternativa, se harían ya en fase de proyecto, que sería para determinar la tipología de los materiales a atravesar, porque, bueno, es un vertedero que tiene una cantidad de residuos muy variable y, por tanto, pues también cuando ya uno va a ejecutar la obra, pues necesita hacer algún tipo de estudio complementario, no estudios constructivos me refiero. Bueno, costes entre una y otra pues no son muy importantes en cuanto a diferencias, pero estamos en torno a los 35 millones, 36 millones de euros.
Bueno, la de análisis esta sería la quinta, que sería la que hemos dicho con restricción de usos. Si ustedes se fijan bien, el límite del vertedero en este caso es este. Aquí el planteamiento es no hacer nada, dicho de una manera simple. Entonces, lo que haríamos es gestionar los riesgos. Como les he dicho antes, el riesgo es una probabilidad. Si aquí no tomamos ninguna medida sobre la que actuemos, ni actuamos sobre la fuente, ni sobre la vía, ni sobre el objeto a proteger, lo que nos ocurre es que el área de protección de perímetro sobre el que no podríamos hacer absolutamente nada es mucho más amplia. ¿Qué es lo que aquí nos ocurre? ¿A qué nos lleva esta situación? Pues nos lleva a una situación de que efectivamente los costes son mínimos porque prácticamente no hay que hacer nada, no existen riesgos asociados a determinadas actuaciones porque no se hace nada, pero no elimina el problema de contaminación del suelo. El problema de contaminación sigue estando. Restringe los posibles usos del emplazamiento en su entorno. La percepción social puede ser de que el problema no está solucionado porque no se actúa en ese sentido. Tiene un elevado, como veremos ahora, coste asociado a la pérdida de aprovechamiento de suelo, en este caso. No limita ni minimiza la potencial afección sobre las aguas subterráneas ni la dispersión atmosférica de los gases porque no se actúa. Y no es compatible con el desarrollo del plano urbanístico. Lo cual, claro, para nosotros evaluar económicamente esta alternativa, pues no sabíamos, decimos, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué términos podemos valorar? Entonces, pues normalmente en estos casos lo que se suele hacer es en términos de pérdida de aprovechamiento del terreno. Y la pérdida de aprovechamiento pues estaría alrededor de los 238 millones de euros. Por último, el confinamiento completo. Bueno, la diferencia aquí únicamente es el mismo sistema de barreras que habíamos planteado antes, lo que pasa es que con mayor profundidad llegaríamos a actuar incluso sobre el acuífero B, que es un acuífero más profundo. Aquí prácticamente lo que estaríamos haciendo es aislar absolutamente el vertedero, pero también aislarlo también tendría un sellado superficial, también estaríamos aislándolo con respecto a la salida de aguas del vertedero. No habría circulación de aguas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurriría? Que el nivel del agua del vertedero subiría y eso obligaría a tener que estar constantemente tratando esos lixiviados. En cuanto a ventaja de esta solución, minimiza los riesgos debidos a las plumas de afección, aislamos completamente la masa del vertedero, control de riesgos de afección a las aguas subterráneas externas, porque se las estamos confinando, las estamos dejando en un principio entrar pero no salir, con lo cual ese nivel subiría, pero con respecto a las contras, coste más elevado que la alternativa 3 para una mejoría moderada del riesgo. Dificultad constructiva por la mayor profundidad de las pantallas. Piensen que el acuífero B está aproximadamente, depende de la zona, pero a unos 20 y tantos metros de profundidad, mientras que el acuífero A, que es sobre el que vamos a actuar, está alrededor de los 10 metros, más o menos, depende de las zonas. Necesitaríamos una nueva instalación de tratamiento de lixiviados y los requerimientos post-clausura y los costes serían más elevados. El coste aproximado de la alternativa de confinamiento estaría en torno a los 50 millones de euros aproximadamente. Aquí estaríamos incluyendo el sellado, las pantallas, la gestión de residuo y el control de calidad en obra, pero no habría que contemplar otra partida asociada a la explotación de la planta de lixiviados y demás. Bueno, la sexta me la voy a saltar porque básicamente es tecnologías complementarias pues para problemas determinados, y pasaría a la 7, que es la excavación parcial de las escorias salinas. Esto es lo que se denomina el núcleo duro, ¿no?, del vertedero con respecto a esas escorias, y aquí lo que se plantea es la actuación lo que estamos planteando aquí es el excavarlas y el gestionarlas o recuperarlas si fueran recuperables, en fin, lo que pudiera hacer con ellas. Hay que pensar que esta solución en todo caso sería complementaria a una, o bien a la 2, a la 3 o a la 5, que son las tres actuaciones que no contemplan un excavado total de la masa de residuo, porque evidentemente si en la 1 planteamos excavarlo todo, pues esta no tiene sentido, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta en este caso que excavar los residuos catalogados como clase 3, principalmente son sales de aluminio, se estiman aproximadamente 350.000 metros cúbicos. Y
y luego el traslado y posterior tratamiento de una planta de tratamiento de escorias salinas. En este caso nosotros hemos utilizado como referencia una planta de tratamiento de escorias salinas que hay en Valladolid, Befesa, que es la que nosotros conocemos hoy por hoy, la única que puede tratar las escorias de segunda fusión del aluminio para recuperar de esa escoria metales, sales y algún otro producto más. Lo que hay que tener en cuenta es que para poder excavar estos 350.000 metros cúbicos, primero hay que retirar aproximadamente 310.000 metros cúbicos de residuos de clase 1 y unos 822.000 de residuos de clase 2 que están sobre estas escorias salinas. Es decir, estas escorias salinas no están fácilmente accesibles. Primero habría que retirar estos materiales. Bien, en todo caso, el tratamiento en planta de estas escorias, en el caso de que supiesen extraerse, consiste en un tratamiento previo de trituración, separación magnética, electromagnética, bueno, un proceso industrial que permite recuperar esos componentes de la propia escoria. Pero requiere que estén en un estado determinado, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque esa planta de tratamiento está diseñada para tratar escorias que proceden de un proceso industrial de generación y que directamente de la cola del proceso, cuando se generan como residuo, van a la planta de tratamiento. En este caso, estamos hablando de unas escorias que llevan más de 15 años, 15 años, creo que son, si me equivoco, más sobre 15 años, allí en el vertedero. Han estado sometidos a procesos de lavados intensivos, de circulación de flujos de agua subterránea, de agua de lluvia y seguro han perdido parte, si no toda, de su reactividad. Es decir, estas escorias, básicamente la peligrosidad que presentan es que cuando están recién salidas de un proceso industrial en contacto con el agua, desprenden vapores de amoníaco, gases y de manera exotérmica aumenta la temperatura. Quiere decir que en contacto con agua, el proceso exotérmico quiere decir efectivamente que el residuo aumenta de temperatura, se pone caliente a mucha temperatura y emite gas, ¿vale? A medida que esas escorias se van mojando, van perdiendo su reactividad, es decir, van emitiendo menos gas, ¿eh? Nosotros lo que hemos podido constatar en la investigación que hemos hecho en campo es que esas escorias presentan unas características típicas de carácter plástico al estilo de una arcilla y de aspecto bastante compacto. Esta es la típica situación en cuando una escoria de este tipo está envejeciendo, está envejecida, ¿eh? Entonces, ese es un problema que tienen estas escorias con respecto a su tratabilidad. El otro problema es la accesibilidad a los materiales y el tercer problema es que estas escorias en parte se encuentran, digamos, limpias ellas solas, aunque degradadas, y en parte se encuentran mezcladas con otros residuos, lo cual también a efectos de tratamiento podría generar también problemas de tratabilidad, ¿vale? Bien, hemos indagado un poco en cuanto a costes de tratamiento y, bueno, habría que dar otro dato también. Estas sales, efectivamente, en su mayor parte, de los sondeos que hemos hecho, sí que dan esa sensación de estar como menos reactivas, ¿vale? Pudiera ocurrir que, que al excavarlas haya determinada zona de esas escorias que pudieran estar embebidas en pequeños núcleos arcillosos, de materiales arcillosos que también se han vertido en el propio residuo, y que al destaparlas, al sacarlas al exterior, por ese recubrimiento arcilloso del que hayan dispuesto durante tiempo, no se haya mojado lo suficiente y puedan presentar cierta reactividad. Es decir, en este momento, tal y donde están, puedan estar suficientemente enmascaradas en ese sentido, protegidas, pero a la hora de excavarlas pudieran generarse en algunas zonas escorias que pudieran estar que se hayan mojado menos, en definitiva, y que puedan presentar cierta reactividad, ¿eh? Evidentemente esas serían las más adecuadas para ser tratadas, no serán las mayoritarias seguramente, pero sí las más adecuadas. Lo que pasa es que a la hora de excavarlas eso sí pudiera tener alguna implicación con respecto a su posible dispersión en el entorno durante la fase de excavación. En cuanto a costes, en total estaríamos movilizando 750.000 metros cúbicos de clase residuo clase 2. Para poder hacer este volumen tendríamos que movilizar alrededor de 1,5 millones de metros cúbicos de residuos de la tipología que les he dicho antes. El coste de tratamiento, en el caso de que fueran tratables, que habría que ver si son tratables, en planta serían alrededor de 100 euros tonelada, sin incluir el transporte,
Esto es información solicitada a la empresa explotadora hace un poco tiempo. Y luego el coste de transporte desde el vertedero a la planta de tratamiento, que se estima aproximadamente en unos 50 euros tonelada. Esto, bueno, si nos vamos a costes globales, estaríamos hablando de un coste aproximado de 135 millones de euros. Esto si va a una planta de tratamiento. Si va a un vertedero final, pues el coste no sería tan alto, pero también sería determinante. Hay que tener en cuenta que esto sería una solución transversal a cualquiera de las que hemos hablado antes. No sería en sí mismo una solución. Es decir, que a esto habría que sumar cualquiera de las soluciones que se hubiesen seleccionado anteriormente. Bien, y con esto ya finalizo, y me van a perdonar porque no he sido capaz de cumplir absolutamente el horario previsto. Nosotros, una vez que teníamos las 5 alternativas encima de la mesa, lo que hemos hecho es valorar y compararlas. Es decir, nosotros, como consultor de ingeniería independiente, evidentemente tenemos que emitir un juicio sobre lo que hemos hecho y tenemos que decir cuál creemos nosotros que es la solución más adecuada. Para ello, utilizamos una técnica de valoración que es habitualmente también utilizada en el mundo de la recuperación de suelos, y que se basa en 5 criterios básicos, que son criterios de carácter medioambiental, criterios de carácter técnico, criterios asociados a riesgos, criterios de carácter social y criterios de carácter institucional. La tendencia en Europa en este tipo de valoraciones trabaja en torno a una palabra clave, que es la sostenibilidad. Es decir, no se trata de hacer ni lo más caro ni lo más barato, ni lo que sea más rápido ni más lento, ni lo que sea... en fin, hay que tener en cuenta una serie de patas que permitan acometer el proyecto de una manera global y que lo hagan sostenible y que lo hagan ejecutable. Y entonces, en base a estos 5 parámetros, es en base a lo que nosotros hemos emitido un juicio técnico con respecto a qué alternativa pudiera ser más aconsejable. Bueno, ha estado realizada de forma semi-cuantitativa. Bueno, lo que hemos hecho es la metodología, en definitiva, en resumen, lo que hace es asignar a cada uno de los criterios considerados una puntuación relativa de 1 a 4, ponderada, y la situación más favorable se le da la máxima puntuación y la más desfavorable la mínima. Y luego se aplican los criterios y procedimientos bueno, pues para poder establecer cada una de esas alternativas, ¿no? Aquí, en resumen, para que vean que no se trata tampoco de poner 4 números de cualquier forma, como ven ustedes, se tienen en cuenta indicadores de carácter medioambiental, valorización del suelo remediado, agresividad sobre el medio, generación de residuos, generación de lixiviados. Luego hay aspectos de carácter, indicadores de tipo económico, pues cuál vale más, cuál cuesta más ejecutar, evidentemente. Luego, indicadores de carácter técnico, si es una alternativa aprobada, si existen suficientes referencias en el mercado, si hay una capacidad intrínseca alternativa para dar una solución a todas las tipologías de la contaminación que hay en el suelo o solo lo hace parcialmente, tiempos de ejecución, existencia de riesgos tecnológicos, dependencia tecnológica, si está madura la tecnología o si es algo complicadísimo que hay que, yo qué sé, importarlo de no sé qué país, la robustez y la sencillez y flexibilidad de la operación, las restricciones de uso de emplazamiento como resultado de la remediación, si se libera más o menos espacio, las necesidades de espacio de almacenamiento, y luego indicadores de tipo de riesgos, importante, minimización del riesgo asociado a la presencia de material afectado, minimización del riesgo de difusión de los gases, minimización de los riesgos asociados a las aguas subterráneas. Indicadores de carácter social también se han tenido en cuenta, percepción y disposición social a la aceptación de la medida, generación objetiva de molestias, olores, percepción social de la solución del problema, si con esa solución pues la percepción es que el problema se soluciona o simplemente se maquilla, aunque no sea así, pero sí que hay que recoger la percepción social en ese sentido, como parámetro a valorar, aunque técnicamente sean todas defendibles a lo mejor. Y luego los indicadores institucionales, pues aquí es la capacidad de uso potencial después de la remediación del suelo. En este caso es un parámetro que no lo podemos obviar. Nosotros, cuando trabajamos en la búsqueda de una solución, tenemos que trabajar sobre la realidad de lo que se quiere hacer. Luego habrá que convencer si se puede hacer o si no se puede hacer.
Y si no se puede hacer, hay que decirlo. Y si se puede hacer, hay que decir qué hay que hacer para que se pueda hacer, ¿no? Y esa ha sido un poco la labor nuestra. Y luego, finalmente, el beneficio comunitario que eso genera en la comunidad. Como ven, hay aspectos que tienen una carga mayor de objetividad o de subjetividad, pero nosotros al final lo que hemos entendido, como entidad independiente, lo que hemos entendido en todo momento, pues hemos intentado recrear situaciones que nuestra propia experiencia con respecto a percepciones también nos ha aportado, y con eso tengo también que decir que esta valoración no la ha hecho ni uno ni dos técnicos solamente. Esta valoración dentro de nuestra empresa la han tratado 7 personas con perfiles profesionales diferentes o con facetas diferentes, y hemos hecho una discusión interna en ese sentido en cuanto a la ponderación y los valores, y bueno, es lo que nos ha salido, ¿no? Tomando esto como referencia, pues la alternativa que saldría mejor valorada en nuestro caso sería la 3A. La 3A y la 3B, como les digo, son muy similares, y es la que en principio nosotros proponemos, que sería una actuación mixta de excavación, sellado superficial y construcción de pantallas y muros para impermeabilizar la afección por gases, que es básicamente la principal vía de dispersión de contaminación que detectamos en el emplazamiento. Y bueno, esto es todo lo que les tenía que presentar. Les pido otra vez disculpas por el tiempo, y no sé, han hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Si us sembla, abans jo perdré 5 minuts només per dir-vos quin és el procés en què està tot això des del Consorci. El Consorci ha rebut aquesta documentació, els hi ha agraït la feina feta, perquè és una feina molt extensa i molt apurada i molt sedimentada de tot el treball, i a partir d'això el que hem fet és donar coneixement d'aquest estudi i l'hem enviat a les que formen el comitè de seguiment de Can Planas, que són l'Agència de Residus, l'Entitat del Medi Ambient i l'Ajuntament, de tal manera que aquestes administracions o aquestes empreses puguin tenir idea de quines propostes es fan i es plantegen. D'altra banda, des del punt de vista de l'anàlisi tècnic nostre, allà al Consorci ho hem analitzat, hem seguit el procés, hem vist les raons i hem arribat a això, i hem presentat aquest document en el Consell d'Administració del Consorci i us hi hem proposat estar d'acord. Nosaltres veiem correctament la proposta més valorada en aquest punt per part del Consorci, i així el Consorci ho va veure correctament, va dir que aquesta era la visió que també tenia el Consorci. I finalment també hem fet una altra cosa, que és donar coneixement a la comissió que tenim de seguiment mediambiental del Consorci, que està format per les diferents administracions. Vostès saben que el pla parcial del centre direccional va tenir un estudi d'impacte ambiental, es va muntar una reunió de seguiment de totes les operacions que fem a dintre, i per tant ens segueixen els plans tècnics d'obra, ens segueixen el tractament de les vegetacions, però també òbviament ens segueixen i volen seguir els treballs que fem d'una peça prou important, que és el tema de Can Planas, no? Això els hi vam explicar el divendres passat, per dir-ho així, van rebre tota la informació, se la van endur, i llavors ells també ho avaluaran i sobretot a partir d'aquí també tindran el seu criteri. D'altra banda, l'Ajuntament ha agafat una decisió amb la qual nosaltres estem d'acord absolutament, que és de donar coneixement a això a través del Consell Municipal de Medi Ambient, i a més d'oferir un temps d'informació pública, és a dir, donar com un temps en què tothom pogués tenir coneixement d'aquesta documentació i per tant veure la seva qualitat, veure si correspon amb les seves informacions, si us sembla bé o malament, quins suggeriments té la gent respecte a aquesta documentació, que es preveu fer-ho des del 7 de gener fins al 9 de febrer, em sembla recordar, ara ho dic de memòria. De tal manera que aquesta documentació estarà en el Consorci, per dir-ho així, tindrem tots els llibres que són així, de grossos, perquè es puguin visitar, i també perquè si hi ha sol·licitud per part dels usuaris interessats en el tema puguin tenir un CD amb tota la documentació prèvia identificació seva per tenir això, i per tant hi haurà una màxima vocació de transparència respecte a la discussió del tema de Can Planas, tant en quant a participació, que la gent es pugui rebre els seus suggeriments, com per altra banda tenir tota la informació plenament disponible. I l'objectiu seria que, un cop passades aquestes fases, rebrem les informacions,
els hem demanat a IDOM si ens podia fer l'esforç de fer les valoracions sobre els suggeriments que faci la gent i que ens faci doncs, un informe que acompanyi tot això, i a partir d'aquests moments les autoritats, que no som nosaltres, les autoritats són les que prendran decisions sobre què fer en aquest procés. Dit això, una mica per tenir el panorama, i a partir d'aquí feu les preguntes que tingueu. Llàstima del temps, tenim 15 minuts, però apreteu-vos, si no, perquè a les 7 tenim la Comissió de Medi Ambient. Sí. El pla parcial. Per tant, la situació de l'abocador afecta a altres plans urbanístics? No. D'acord, sí, tens raó. És a dir, quan nosaltres vam entrar a treballar en planes, ens ho van encomanar a nosaltres perquè és una administració, però el que hi ha dintre del pla parcial nostre és el 70%. I aquells 30% que va cap a baix està dintre del parc tecnològic. Per tant, avui tenim dues peces, una dintre del parc tecnològic, de la zona qualificada d'equipaments, i l'altra dintre del nostre pla. Per tant, sí que va en fora. Però el projecte només pot ser únic. Llavors entenc que el parc tecnològic es va construir sense tenir en compte un estudi dels residus que hi havia aquest abocador. Suposo que devia ser així, no sé. Suposo que sí, no hi va haver-hi aquesta consciència plenament. En aquells moments s'estava acabant, però en la mida que no hi entrava doncs no va passar res. Després una altra cosa, has comentat que els residus d'alumini, les sals d'alumini, no són tan importants, o des del punt de vista tècnic no són tan importants com altres residus. ¿Em podries dir quins són aquests altres residus? Bueno, lo que quería decirte es que nosotros hay en otros residuos de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. De clase 1, clase 2 y clase 3. Esta es la clasificación que como residuos tienen en base a la ley de residuos, la legislación de residuos que hay en ese sentido, ¿no? Lo que quería decir es que las escorillas de segunda fusión del aluminio es un residuo industrial de carácter peligroso que está recogido dentro de la clasificación de residuos de clase 3 y que hay otros residuos de esta tipología en ese vertedero. Entonces, ¿de qué procesos industriales? Solo eso. Algo se conoce en el propio estudio, hay un estudio histórico realizado con la información que hemos podido encontrar, pero básicamente proceden de otro tipo de residuos de actividades industriales. Lo que he querido decir es que no es ni tan bueno, o sea, ni tan malo ni tan bueno como cualquier otro tipo de clase 3. Es decir, que a veces, muchas veces, centramos el discurso en un residuo porque es un poco el que está en boca de todos, y que la peligrosidad o no peligrosidad aparente vendrá determinada por el estudio de riesgos. Y el estudio de riesgos lo que dice es que hay un problema de dispersión de gases, básicamente, que es el vector de dispersión de contaminación sobre el que vamos a actuar, o sobre el que habría que actuar con alguna de estas medidas, y que esos gases no todos proceden de las estrellas de segunda fusión del aluminio. Es decir, hay como te he escrito aquí, gases, por ejemplo, de carácter bencénico, pues que proceden de un hidrocarburo, por ejemplo, de una gasolina, o de un fuel, o de algo similar. Bueno, en el caso del benceno, de una gasolina, ¿no? Se puede decir así. A eso es a lo que me refería con respecto a que no son ni mejores ni peores, son residuos peligrosos, son residuos industriales de clase 3. Igual que se está hablando de las sales de aluminio, de qué otros residuos Sí, bueno, peligrosos, lo hemos comentado los aquí. hidrocarburos de petróleo y los clorados, ¿no? Sí, por ejemplo, como te decía, serían los más peligrosos que hay en el vertedero que necesitarían tratamiento. sí, pero ojo con, porque claro, una cosa es que yo ahora te diga cualitativamente que hay determinados compuestos, pero lo importante de un residuo peligroso no es que esté, por supuesto, es mejor que no esté, ¿no? Pero en qué proporción y en qué concentración se encuentra. Y no solamente eso, sino en qué medida está disponible para entrar dentro de una línea de dispersión. O sea, tú puedes tener mucho de algo, que si ese algo está bien aislado, no es tanto problema que tener menos de otra cosa y que no esté bien aislada, que se disperse. Con respecto a lo que me preguntabas, pues mira, aquí tenemos, vamos a ver,
metales pesados, hidrocarburos del petróleo, compuestos halogenados, compuestos bencénicos, compuestos fenólicos, hidrocarburos del petróleo, halatos, compuestos... Digamos, es una familia, hay que decir, lamentablemente muy amplia de contaminantes que están asociados a los residuos que se han vertido desde hace muchos años en ese vertedero. S'havia hablado, s'havia parlat de bromox de valent en aquesta família. Sí, los metales pesados. Claro, dentro de los metales pesados pues hay cromo también. Pero esto es bastante... Esto entraría dentro del grupo de los metales pesados. Aquí no hemos podido describir exactamente todos los compuestos, ¿no? Pero efectivamente pues, sí hay. Claro. No podemos perder la perspectiva de que es un vertedero de residuos de todo tipo. Entonces hay de todo. Esta es la realidad. El dit que el Consorci acceptaria o donaria el vistiplau a aquesta alternativa de solució que proposa l'empresa. L'Ajuntament ha pres una decisió, també veu bé aquesta alternativa? Aviam, nosaltres a priori ens inclinem per aquesta alternativa. He de dir-vos que abans de la celebració del Consell de Medi Ambient d'avui hem informat a tots els regidors de l'Ajuntament del contingut d'aquest estudi. Representants del govern, el grup que represento, nosaltres a priori estem per aquesta alternativa. En tot cas, com ja s'ha comentat abans, ara obrim un període d'exposició pública i a posteriori el que farem serà doncs, aconseguir aquest acord amb les altres administracions, amb l'Agència de Residus, amb l'entitat metropolitana. I la posada en marxa d'aquesta alternativa, si finalment s'accepta, com afectaria el desenvolupament del projecte? S'endarrereix, es pot seguir desenvolupant el projecte o part del mateix? Respecte a això s'han de prendre decisions i quan estiguin preses la nostra proposta que tenim pensada i tirada endavant és de posar immediatament el projecte i la licitació i la construcció de la restauració de Can Planes. Això ho faríem immediatament, en el fons per aconseguir el finançament de tots aquests costos, perquè les xifres que surten aquí, que són xifres de 36 milions d'euros, no són xifres menors, són significatives en aquest sentit. Hem analitzat, hem plantejat als propietaris privats que ens han cedit a nosaltres el territori de Can Planes, deixem-ho dir així, per zona verda, perquè ho teníem així escrit dintre dels convenis d'acord d'alliberament que vam tenir, que ells han de corroborar, han de pagar la part que els hi toca de la restauració de Can Planes. Això s'ha plantejat als diferents propietaris alliberats, que bàsicament són el grup de 3 al voltant de l'àrea de Trenor, per dir-ho així, i l'àrea de Bergara. Els hi hem plantejat la tesis aquesta perquè ells s'havien compromès a fer això i hem fixat fórmules o hem començat a treballar fórmules perquè això pugui tenir resposta en el centre del Consorci per poder licitar això amb un pagament seu. Això ve a representar el 37% del cost del pla, per dir-ho així, vindria aportat per als propietaris privats que estan dintre de la zona del centre direccional. Per tant, per nosaltres l'objectiu és aquest, és un mal moment per tenir fons econòmics, sabeu que la situació de crisi és general, per dir-ho així, però en qualsevol cas també hem començat a fer gestions per tenir mecanismes de finançament per part de les empreses que hagin de fer la restauració per veure si assumeixen un avançament i tenir fórmules de pagament, i em sembla que probablement ho podríem fer. Per tant, el nostre objectiu és el de començar aquestes obres el més aviat possible, o sigui, immediatament quan tinguéssim el projecte, licitar-lo i restaurar-lo. Això pot donar un endarreriment de l'ordre de, diguem, poder un parell d'anys. Aquest any
que estem fent projectes, i un pas següent, que és l'any d'execució de les obres de restauració de la zona que està afectada per aquest territori, diguem, no? Però només d'aquesta zona, i en canvi sí que posaríem en marxa tot el projecte que ja està previst l'any que ve, de començar la urbanització de la zona, diríem, on hi ha Camplanes tocant a Serra Galliners, és a dir, tot aquest territori de residencial es pot fer els projectes d'urbanització, no tenen afectacions de cap tipus del que diem per la banda de Camplanes, i aquesta ja es podria avaluar directament. I l'altre sí que tindria un cert endarreriment, almenys en la part més directament afectada de la zona de Camplanes, que no ho és tota, però vol dir que aproximadament aquest any que hem passat ara, que hem gastat ja ara, i el que ve sí que no es podrien començar obres d'aquesta zona. Però no, des d'aquest punt de vista nosaltres no entenem que si ho fem amb aquests ritmes el projecte no té problemes, és a dir, hem de desenvolupar coses, els podem fer i pot tirar endavant. Quines peces de terreny s'haurien de moure? Perquè el regidor d'Esports comentava que la zona esportiva estaria afectada i començaven a circular informacions. Què és exactament el que s'hauria de moure i cap a on? Puedes poner el plano? Us ho explico en general. L'anàlisi ambiental ha tingut les imatges, però aquests territoris, sí, aquests, per exemple, aquest territori d'aquí és un territori que tot això queda afectat i per tant s'ha de treure d'aquí, i prèviament les tesis que treballem en aquests moments és de relocalitzar-lo amb major edificabilitat en la zona de baix. Perdona, en el número 8, què és el que hi havia? Aquí sí, hi havia PCU, diguem-ne, àrees productives de caràcter de menor densitat, diguem-ne, no? El que diguem part de la ciència número 1, no? Seria, diguem-ho, similar a el que seria l'edificabilitat del parc tecnològic, no? Com que tenen una edificabilitat de 1,6, doncs escapçaríem això, aquesta zona no es desenvoluparia, i aquesta zona tindria més edificabilitat i redistribuiríem les parcel·les en aquest territori. Pel que fa a aquestes tres peces que tenim d'àrea residencial d'aquestes tres actuacions, desapareixen d'aquí i es localitzarien en el corredor de Serra Galliners, diguem-ne, probablement una part d'aquí, una altra part d'aquí, una altra part a l'entrada de l'autopista, és a dir, configurant el que seria l'entrada de l'avinguda de Collserola, aquesta, pels dos costats, no? Per dir-ho així. I també passaria el mateix per aquesta zona, que és la zona comercial que tenim aquí, que tampoc es desenvoluparia. És a dir, les peces que no es farien aquí serien aquesta i aquesta, i que es desplaçarien cap a aquella banda d'allà. I aquesta que es capçaria i es localitzaria aquí. Pel que fa a aquest territori d'aquí, que és el territori del parc tecnològic, aquí hi havia unes previsions, això ho coneix molt més l'Ajuntament, jo ara diria coses que no soc la persona més que ho coneix millor. Hi havia alguns problemes de projectes, per dir-ho així, que s'han de mirar, que estaven localitzats aquí, i que de fet en aquesta peça, que era bàsicament en aquesta peça d'aquí, estaven localitzats aquí sobre. Per tant, aquestes peces no es podran desenvolupar, o hem de veure si amb els anàlisis de risc, perquè són peces que es poden col·locar a sobre d'un segellat, és a dir, un segellat és una superfície molt profunda d'argila que a sobre, mentre tu no facis fonaments i res, no té cap problema, doncs poder es podrien col·locar, però tot això es tindria que fer després d'haver fet la restauració. I les altres coses ja no hi ha més intervencions, és a dir, de fet aquesta proposta de tipus 3 en el fons hem vist el que podíem resoldre dintre del conjunt del pla correctament, per dir-ho així, hem vist que cap amb això i que el que passaria és que tot això seria un gran parc, per dir-ho així. Aquest carrer no s'executaria en principi, no continuaria, per no connectaria aquesta banda d'aquí i d'aquí, i aquest tampoc es connectaria. Per tant, aquí tindríem un gran, ni dic parc, és un espai verd obert, per dir-ho així, i la resta es localitzaria allà. Hem de tallar, no? Sí. Si no teniu més preguntes és que tindríem